Es un gozo de estar aquí y también a la vez de poder tener esta comunión como iglesia delante del Señor, y así también que las iglesias puedan estar siempre en comunión, en armonía, para poder gozar, ¿verdad?, de las ricas bendiciones del Señor, que el Señor nos da a través de su palabra y también por medio del Espíritu Santo. Y bueno, estoy muy contento y agradecido, hermano, al Señor, que estamos avanzando en la obra del Señor, en tanto al evangelismo, así también como la construcción, ¿verdad?, que se está haciendo para el aula de los niños. Y estos son motivos, hermanos, de gozo, que el Señor nos llena de gozo de esta manera, porque es necesario, ¿verdad?, que los niños tengan también un poco más de comodidad en sus aulas. Entonces esa es la idea, hermano, de poder construir arriba, y para que ellos tengan un poco más de espacio y también las hermanas puedan trabajar un poquito más holgada en su quehaceres con los niños, en el evangelismo, la enseñanza. Así que sigamos, hermanos, orando por este trabajo tan importante, y también agradecer al Señor por las oraciones de los hermanos, porque todas las actividades de la iglesia, sea material, espiritual, que lleva a cabo, todo, hermano, depende de la oración de la iglesia. Si la iglesia no ora, hermano, para que la obra siga adelante, queda estancado. Pero si la iglesia ora, hermano, por la actividad que se está llevando a cabo, entonces se va avanzando en esos trabajos. ¿Por qué? Porque vemos ahí, hermano, que el amor del Señor está en nuestros corazones y también nos impulsa a que podamos seguir sirviendo al Señor. Y bueno, y ahí vemos, hermano, en este trabajo, ¿verdad?, del servicio que tenemos al Señor, de poder involucrarnos todos de una u otra manera. Hay hermanos tal vez que no puedan venir para trabajar, pero sí está apoyando en oración, otro tal vez económicamente, otro en algunas otras áreas, otro tal vez tenga su tiempo disponible o hacen sus tiempos y vienen para ayudar. Y eso todo están anotados, hermano, en la presencia del Señor. Y el Señor dará su galardón a cada uno que tenga, ¿verdad?, esa voluntad de servirle al Señor de una u otra manera. Así que en el trabajo de la construcción tenemos, hermano, todavía para rato, así que no va a alcanzar a todos. Así que no se preocupen, no se apuren, ya no lo puteparan, como se dice. Así que entonces sigamos, hermano, orando, porque es un trabajo bastante grande. Y entonces, como hacemos los sábados, entonces por ahí un hermano no va a poder ese sábado, entonces tal vez le puede reemplazar a otro hermano, hagan para que hagamos el esfuerzo. Todos tenemos compromiso, pero lo ideal y lo importante sería también que prioricemos los intereses del Señor, hermano. ¿Para qué? Para que el Señor también pueda bendecir la obra, porque hay un interés de por medio, ¿verdad?, que los niños necesitan su lugar apropiado. Entonces, por ese motivo también nos urge, hermano, para que la construcción siga avanzando. Así que sigamos orando, hermano, por este trabajo maravilloso. Bueno, gracias al Señor también por el hermano Marcial y su familia que están hoy con nosotros. Hicieron también ese esfuerzo de venir y, bueno, estar con su familia aquí hoy, y que el Señor pueda bendecir también su vida. Y sigamos orando por los hermanos de San Pedro, por los oyentes de la radio, así como dijo el hermano Juan. Bueno, quiero ir en esta mañana al mensaje y quiero compartir con la iglesia. Cuando me tocó la vez pasada, hice la parte de la introducción, la segunda parte, en el libro de Éxodo. Hoy quiero ir al tema, lo que el Señor, ¿verdad?, ordena a Moisés para que se pueda ir preparando y dándole, ¿verdad?, los diseños y modelos y materiales para la construcción del tabernáculo, que todo lo que aquí vemos, ¿verdad?, son
lo que el Señor le da, las órdenes de cómo debe de construirse y cuáles son las piezas y los materiales y los modelos y diseños para esa construcción, que es un tema muy, pero muy importante. Yo esto lo había ya compartido con la iglesia hace varios años atrás, pero hoy muchos hermanos que no estuvieron en ese entonces, hoy están, entonces también es bueno de que podamos también aprender juntos de esta manera. Le invito, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a leer del 10 al 22. Del 10 al 22. Éxodo 25, 10 al 22. Y nos dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado y 2 de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas en los anillos del lado del arca, en los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, lo harás de los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín del otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y las cubrirás, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo por sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare lo hará para los hijos de Israel. Amén. Aquí vemos, hermanos, donde el Señor ordena, ¿verdad?, a Moisés para que se construya. ¿Y cuál le pide o qué le pide a Moisés primero que construya? Es el arca del pacto. Esa era la base principal para que Dios pueda manifestarse al pueblo de Israel. Y luego vienen los restantes utensilios y también el tabernáculo. Pero primero ellos necesitaban construir el arca del pacto, y con todos sus detalles. Y luego iba a ir construyendo las demás, piezas que se necesitaba, y también utensilio que se utilizaría para la adoración a Jehová en aquel entonces. Pero acá vemos en este arca
algo muy particular con nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar una hermosa enseñanza de que podemos entender de cómo también hoy nosotros podemos estar adorando al Señor y cómo el Señor se manifiesta hoy a la iglesia. Entonces vamos a estar viendo estos detalles que el Señor le da a Moisés para la construcción del arca y también los materiales que le había dicho, con qué materiales debería ser hecho y también con qué material sea cubierto, y los diseños para el arca y también para el propiciatorio. La palabra propiciatorio viene a ser la tapa. Para aquellos que tal vez no entienden lo que significa la palabra propiciatorio, es la tapa de la caja. Es una caja, el arca es una caja y llevaba la tapa encima, que cubría esa caja. Lo primero que Dios da es orden de construir el arca, con sus accesorios, el mobiliario del testimonio y la señal especial de la presencia de Dios. O sea, cuando leemos, ¿verdad? En el verso 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que en el medio de los querubines del arca del pacto, sobre el propiciatorio, ahí Dios se iba a manifestar a Moisés, le iba a estar dando instrucciones para decir al pueblo de Israel. El arca mismo era una caja de cofre en el que habían de cuidar y quedar depositado con todo honor y guardados con todos esmero las dos tablas de la ley y su medida habían de ser aproximadamente de 1,12 m de largo por 1,67 m de alto y otro tanto de ancho, o sea, la misma medida de alto y de ancho. Las tablas de la ley se hallaba y llevaba el testimonio por ser evidencia del pacto que Dios había sellado con Israel al promulgar el decálogo. También el evangelio de Cristo es constituido en testimonio. Y eso nosotros, hermanos, podemos ver también en el libro de Mateo 24:14. Si me pueden acompañar, libro de Mateo 24:14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando la iglesia, hermanos, sea arrebatada, se empezará a predicar, en otra palabra, con mucha urgencia, para que llegue el evangelio a todo el mundo. Ahora todavía el evangelio no está en todo el mundo, pero en el tiempo de la gran tribulación, ahí sí será predicado con urgencia, porque está aproximándose el fin para la humanidad. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, para que ellos sepan el por qué viene el juicio de Dios sobre las naciones. Entonces, hoy nosotros estamos predicando el evangelio, pero no estamos llegando todavía a todas las naciones. Hay lugares que todavía el evangelio del Señor no se había predicado, pero llegará el momento que sí será totalmente predicado. Es de observar que las tablas de la ley habían de ser guardadas cuidadosamente en el arca a fin de enseñarnos el aprecio que hemos de tener de la palabra de Dios, especialmente de su santa ley y el
afecto con que hemos de guardarla en lo profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos más íntimos. Cuando el Señor le ordena al pueblo de Israel, o sea, a Moisés, que la tabla de la ley sea guardada en el arca del pacto, y esto debería quedar allí y ser como una orden que ellos debería de mantener perpetuamente. Así también a nosotros, hermanos. Se nos dice que la palabra del Señor debemos de guardar en nuestro corazón para siempre. Y tener de alta estima, de tener en cuenta, ¿verdad?, que ahí está el mandamiento del Señor. Y si nosotros guardamos los mandamientos del Señor en nuestros corazones, el amor del Señor, el motivo de su sufrimiento, de su amor, de su misericordia, entonces constantemente estamos nosotros atesorando la palabra del Señor y estamos también en comunión con el Señor y así también estamos en comunión con la iglesia. Porque la comunión con la iglesia se manifiesta cuando tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, también perdemos la comunión con la iglesia, hermano. Entonces, si nuestra comunión con el Señor está firme, entonces también estamos firmes en la comunión con la iglesia. Entonces todo depende de cómo nosotros estamos atesorando la palabra del Señor en nuestro corazón. Que el arca era la principal señal de la presencia de Dios, lo cual nos enseña que la presencia y mayor evidencia y seguridad del favor de Dios es poner su ley dentro del corazón. Dios habita y reina donde su ley gobierna. Entonces solamente Dios puede reinar en nuestro corazón cuando nosotros le damos lugar al Señor en nuestra vida. Entonces el Señor reina en nuestros corazones y Él está viviendo. ¿Por qué? Porque estamos guardando su ley, sus mandamientos, su palabra, para que de esta manera también el cristiano pueda vivir conforme a la enseñanza que el Señor nos deja a través de su palabra por medio de los apóstoles. Podemos ir un poquito en Hebreo 8:10, si me pueden acompañar, Hebreo 8:10. Y nos dice así, Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, el Señor en aquel entonces ya va a escribir en los corazones del pueblo de Israel, en ese entonces. Por eso, el pacto es para el pueblo de Israel, de cómo ellos guardaron, verá, la ley en el arca del pacto, pero no guardaron en su corazón, hermano. Nosotros, gracias al Señor, hoy podemos sí decir que guardamos su ley en nuestro corazón cuando vivimos conforme al mandamiento de la palabra del Señor. El verso 17 y 18, volvamos nuevamente a Éxodo, porque es el tema el protagonista del tema, así que no saquen el dedo de Éxodo 25. El 17 y 18, y nos dice así. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahí vemos lo que el Señor le pide. Después que ellos puedan preparar la caja, le dice que primero prepare la caja de madera de acacia.
La madera de acacia, hermano, nos habla de la persona de Cristo, de su humana naturaleza. Y la madera de acacia era una madera que no se podría así nomás. Era una madera que era resistente. Entonces el Señor le pide, verá, a Moisés que haga de madera de acacia y luego iba a ser cubierto de oro por dentro y por fuera. Ahí nos habla, ¿verdad?, de la divinidad de Cristo, de su gloria. Entonces, de su humana naturaleza perfecta y también de su gloria, de su divinidad, de su persona, donde también nos habla que el arca representa a Cristo. Y también habla el propiciatorio, también que nos habla de Cristo, que es hecho de oro puro. El propiciatorio, en hebreo, caporet, cubierta, era la cubierta del arca hecha de oro puro y ajustada en su medida al arca. O sea, la medida de la caja, a esa medida tenía que ser hecho la tapa. Y luego nos dice, ¿verdad? En el verso 21 de Éxodo 25 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. De una misma pieza, con lo mismo propiciatorio, había 2 querubines de oro con las alas extendidas hacia adelante. Y eso encontramos, ¿verdad?, en el verso 18, como el Señor le dice, y hará también 2 querubines de oro labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Eso de punta, de las 2 puntas, tenía que estar el querubín hecho, labrado a martillo. De una misma pieza tenía que hacerse la tapa y también de esa misma pieza tenía que salir también para el querubín. Era todo de una sola pieza que se tenía que hacer todo eso. Y labrado a martillo. O sea, el que iba a construir esa tapa tenía que tener conocimiento de lo que él iba a hacer. Tenía que tener conocimiento y saber cómo trabajar para que no le falte pieza y no le sobre pieza de ese material que él iba a construir. Era aquel hombre que era sabio por Dios para que pueda trabajar en esa obra de arte. Porque era una obra de arte que debería de hacer y saber hacer para que de esa una pieza él pueda salirle la tapa a la medida y también de esa misma pieza para que también le pueda salir los querubines con las alas y con todos los detalles que nos mencionan las escrituras. Entonces este hombre, el que iba a hacer esto, tenía que tener un conocimiento de lo que él iba a hacer. Y fíjense, hermano, que Dios le ordenó a Moisés y Moisés tenía que estar empezando a detallar. Así vas a hacer, porque Dios le mostró todos los modelos a Moisés. Que también vamos a estar viendo más adelante, que tenía que hacer conforme al modelo que Dios le había mostrado, dice, en el desierto, o sea, en el monte de Sinai. Entonces Moisés vio todo esto y de acuerdo a eso él tenía que estar indicándole a aquel tallador para poder estar tallando esa pieza, preparando, trabajando por él, haciendo de esa una pieza para poder tapar el propiciatorio, o sea, el arca del pacto con el propiciatorio. De una misma pieza, dice, debería ser, así como los serafines alrededor y por encima del trono de Dios. Vamos un poquito a Isaías 6, 1 al 3. Ahí vamos a estar viendo, ¿verdad?, que sí, Dios le había mostrado a Moisés, porque ahí tenemos un relato muy parecido. Solamente que este es en el cielo. Y nos dice así, 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y su falda llenaba el templo, dice. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y dos cubrían sus pies, no cubrían su rostro, perdón, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando estos querubines estaban en el trono, ellos adoraban a Dios y cantaban, Santo, Santo, Santo. Son aquellos que constantemente en la eternidad ellos están adorando en el trono de Dios. Y en el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es aquí toda tu culpa, y limpio tu pecado. Ahí nos habla a nosotros, hermanos, ¿verdad?, de la redención, del perdón, que estos querubines hicieron, o sea que Isaías ve, ¿verdad?, esta visión, y él dice que estos querubines tomaron las brasas del altar, que decir que es un altar donde Dios está en un altar de juego. ¿Y qué significa eso? De juicio, donde el Señor está haciendo justicia. ¿Y por quién está haciendo justicia? Por aquellos que son redimidos y por el pueblo también de Israel. Pero Isaías no vio solamente al Señor sobre él, o sea, en el altar. Es decir, asistiéndole estaban los serafines, vocablo derivado del verbo sarat, arder o quemar. Ese significa la palabra serafín, donde es un lugar donde hay fuego, donde arde y donde también está siendo consumido, quemado. Los serafines arden de amor a Dios, de celo por su gloria y de odio al pecado. Cada uno tenía 6 alas, 4 eran para cubrirse. Dice 4 eran para cubrirse, con 2 cubrían su rostro en señal de reverencia para no mirar hacia la gloria de la presencia de Dios. Con otros 2 cubrían sus pies en señal de modestia a fin de no descubrir el cuerpo. Metafóricamente, reverencia, humildad y modestia son las acciones que estos serafines enseñan con estos a los adoradores de Dios. O sea, de esta forma nosotros también debemos de poder entender de qué forma nosotros debemos de adorar, en forma de reverencia, en forma de humildad y también en forma de modestia, en la forma que también nosotros debemos de cubrirnos físicamente, ¿verdad?, para el Señor, para adorar al Señor. No podemos nosotros venir y adorar al Señor de una manera como a nosotros se nos parece, porque tiene todo sus requisitos. Entonces tiene que ser una vestimenta bien adecuada para estar en la presencia del Señor. Porque muchos tal vez querrán adorar al Señor a su manera, pero hay que ver si el Señor recibe esa adoración. Muchos tal vez dirán, total,
lo que el Señor mira es el corazón, ¿cierto? Pero el Señor quiere que sea purificado, dice, cuerpo, alma y espíritu. No solamente una cosa o dos cosas, sino las tres cosas. Entonces es importante, hermano, que entendamos cómo los serafines adoraban a Dios. Ellos respetaban a Dios, se presentaban humildemente ante Dios y también con su característica de modestia que cubrían sus pies. Habla de no tener el cuerpo al descubierto, sino ser bien protegido con la vestimenta que nosotros podemos cubrirnos. Y también de la misma forma en lo espiritual, el Señor nos viste a nosotros, hermanos, espiritualmente, con su gracia y misericordia, para que nosotros también tengamos una vestimenta espiritual delante del Señor. Porque nosotros éramos en este mundo un errante, desnudo y perdido. Y el Señor nos recogió y nos vistió, así también como aquel hijo pródigo. Dice que cuando llegó a su casa, el padre le mandó poner vestido y sandalia. Porque mi hijo, dice, había sido perdido, ahora lo he recuperado. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor es aquel que nos viste, nos saca esa vestimenta vieja, que es el fruto del pecado, y nos viste con una vestimenta nueva, que es la vestimenta donde podemos estar constantemente en la presencia del Señor, que nos da o nos indica que realmente pertenecemos al Señor. Entonces el Señor ve en nosotros esa característica espiritual de que nosotros debemos demostrar que somos realmente hijos de Dios. Dos eran, dice, para volar. Cuando Dios los envía para cumplir algún encargo urgente, vuelan rápidamente. Eso también nos habla a nosotros, hermano. Cuando el Señor nos envía a un trabajo, ¿cómo debemos hacer? Perezosamente o urgentemente, hermano. Urgentemente debemos hacer el trabajo para el Señor. Nosotros no podemos estar haciendo un trabajo con pereza para el Señor, porque al Señor le plació y por nuestra causa en la cruz de Calvario, hermano. Y para Él fue urgente eso, porque no había otros medios para que seamos salvos de la condenación. Entonces para Cristo, hermano, fue urgente de que Él vaya a la cruz del Calvario, para redimirnos de la condenación de este mundo. Así también para nosotros, hermanos, debe ser urgente cuando el Señor nos manda a hacer el trabajo para el Señor. Porque Él ya lo pagó todo por amor a nosotros. Daniel 9:21. Si me pueden acompañar, libro de Daniel. Jeremías, Ezequiel, Daniel. Nueve 21. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, cuando dice él estaba hablando, orando a Dios, aquel ángel, dice, vino con presteza, o sea, vino con urgencia junto a Daniel para traerle la noticia a Daniel. Y ese también debe ser, hermano, nuestro carácter. Cuando oramos al Señor y hay necesidad de servir al Señor, que cada hermano y hermana pueda decir, sí voy, sí estoy disponible, aquí estoy presente. ¿Por qué? Porque eso es importante, hermano, para el Señor. De priorizar las cosas del Señor para que el Señor sea glorificado en todo esto. El Señor no puso ningún obstáculo, hermano, para ir a la cruz.
Aun cuando él estaba en Getsemaní orando, agonizando ya por el quebranto que tenía, y dice que su sudor caía como gota de sangre espesa, dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, porque el juicio de Dios caía sobre él, para que nosotros seamos librados de ese juicio. Él se había apropiado del juicio que nosotros merecíamos. ¿Y qué dice? Si hay posibilidad que pase esta copa, y si no, que se haga tu voluntad. O sea, él estaba dispuesto. Si había posibilidad que pase, para que él no pase por este proceso, para que de igual manera se obtenga la redención, pero él sabía, hermano, que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. Él tenía que ir sí o sí a la cruz por causa de nuestros pecados. Entonces, para Cristo también fue urgente, hermano, como dije hoy, de ir a la cruz por nuestra culpa, para que nosotros seamos redimidos por el Señor. Esto nos enseña a hacer la obra de Dios con gozo y sin demorar. ¿Será que, hermano, puede ir tal parte para hacer cosas? Y voy a ver, hermano, no sé, estoy muy ocupado ahora. Qué vergüenza, hermano, delante del Señor. Porque el Señor no puso pretexto. No dijo: no, me va a doler mucho, el látigo que me van a dar, el pecado que yo nunca conocí, que tengo que cargar con eso. No dijo el Señor en ningún momento, sino para Él era urgente, hermano. Así que también para nosotros debe ser urgente de querer servirle al Señor. Vemos en este relato que estaban colocados el uno enfrente del otro. Ambos miraban hacia el arca, y las alas extendidas de modo que se tocasen el uno al otro por las puntas de las alas, así cubrían del todo el propiciatorio e impedían que la viese que pudiera haber humanos, ni siquiera el sumo sacerdote, cuando una vez al año entraba en el lugar santísimo. Vamos un poquito, Hebreos 9:5. Hebreos 9:5. Y nos dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosa no se puede ahora hablar en detalle. Entonces ahí nos da a entender que en hebreo menciona, ¿verdad?, cómo se había hecho esa construcción para el tabernáculo, el arca del pacto, que debería estar en el lugar santísimo. Y se le llama los querubines de gloria. Y eso encontramos en el verso 19 de Éxodo, 25, 19. Volvamos nuevamente a Éxodo 25, 19. Y nos dice así: harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos. Y esto eran, ¿verdad?, para que ellos pudieran mantener ese orden donde Dios iba a manifestar su gloria en medio de esos dos querubines, donde iba a hablar a Moisés. El verso 20 de Éxodo 25, 20 dice: y los dos querubines extenderán por encima la ala, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. O sea, ellos deberían de estar mirando hacia enfrente
pero mirando hacia la tapa. Vamos un poquito al libro de Primero de Reyes, 8, 6 y 7. Primero de Reyes, 8, 6 y 7. Dice así: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y su vara por encima. Aquí vemos, hermano, ya cuando la gloria de Dios llena el lugar santísimo del templo, donde Salomón había construido para Jehová. En el Salmo 81, vamos un poquito al Salmo 81. Libro de Salmos 81, y nos dice así: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a oveja a José, que está entre querubines, resplandece. ¿A quién se refiere este? A Cristo. Porque el único que puede resplandecer es Cristo, hermano. Entonces, Él es aquel pastor que está sentado entre querubines. Por eso vemos en el arca del pacto, ¿verdad?, que dentro de esos dos querubines se manifestaba Dios para Moisés, para poder declararle las cosas que debería manifestar al pueblo de Israel. Vamos al verso 22 de Éxodo, y dice así: Éxodo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y aquí es donde él promete ahora declararse en adelante a Moisés y tener comunión con él. O sea, el arca era motivo, hermano, de la comunión con Moisés, para que Moisés manifestara, ¿verdad?, las palabras de Dios al pueblo de Israel. Entonces, la importancia que era para Dios de que el pueblo de Israel tuviera en el arca, porque de esa manera Él se iba a manifestar para poder declarar al pueblo de Israel las palabras, para que ellos puedan ser instruidos por medio de Moisés, que él había recibido ya instrucciones de parte de Dios, donde él se había manifestado de entre esos dos querubines para poder hablarle a Moisés como Dios, como alguien habla a su amigo, dice. Así Dios hablaba con Moisés. En alusión a este propiciatorio, se nos dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia. En aquel tiempo era solamente una vez al año que ellos podían entrar en ese lugar santísimo. Nosotros, hermanos, podemos acercarnos confiadamente ahora al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
En aquel entonces el pueblo, ninguno podían acercarse al arca cuando ellos querían. Pero nosotros sí podemos acercarnos al trono de gracia las veces que queramos, hermano. Y es tan importante que nuestra presencia en el trono de gloria de Dios estemos constantemente, hermano. ¿Y cómo? A través de la oración. Solamente a través de la oración podemos estar nosotros en el trono de gracia, orando al Señor. Y cuando más oramos, más a menudo vamos a estar en la presencia del Señor, en oración. El arca es un cofre de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, con un coronamiento de oro todo alrededor. Según Hebreo 9:4, que ahí un poquito más adelante, 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por dentro, por toda parte, en la que estaba una urna, dice, de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que eran los mandamientos, los 10 mandamientos que había dado Dios a Moisés. Continúa la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Es una muy bella figura de la presencia de Cristo. Es una muy bella figura, ¿verdad? De que Cristo constantemente está entre medio nuestro como cristiano a través de esta figura que nosotros podemos ver que el pueblo de Israel tenía, pero que todo esto hablaba de Cristo. Nosotros hoy no tenemos una caja material de madera recubierta de oro, pero sí tenemos a aquel Dios hecho hombre en nuestros corazones. Aquel hombre perfecto, aquel hombre que tomó de forma de hombre, ¿verdad? Aquel Dios que tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Fue a la cruz, murió, fue a la tumba de la cruz y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es lo maravilloso para el cristiano saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El verbo, la palabra, hecho carne, ahí nos habla en Juan 1, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Primera carta a Timoteo 3:16. Primera carta a Timoteo 3:16, que esto ya creo que la mayoría de los hermanos conocen. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, hermano. La humanidad perfecta, la madera de acacia, y la divinidad, el oro, maravillosamente unidos en una sola persona, que es Cristo. El maná nos recuerda que Él es nuestro alimento de cada día, pero también lo que Él mismo dijo en Juan 6, 47 y 48. ¿Y qué nos dice ahí en Juan
6, 47 y 48. Vamos un poquito para poder saber qué nos dice él ahí. Juan 6, 47 y 48. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces, si Cristo es el pan de vida, nosotros debemos de alimentarnos de aquel pan de vida, que es Cristo. ¿Y cómo, hermano, nos alimentamos de aquel pan de vida? Leyendo su palabra. Es la única manera. Vos podés ver o escuchar predicaciones o ver otra forma, o viendo video en predicación o algo. Está lindo. Perfecto, uno aprende, pero el alimento está cuando uno empieza a leer su palabra, hermano. Es la única manera que uno pueda alimentarse. Cuando vos dejás de leer su palabra, por más que estés escuchando constantemente la predicación, eso no te va a sostener, hermano. Tengan en cuenta. Pero cuando vos lees su palabra, ese sí te sostiene, porque ahí está hablando contigo cara a cara el Señor, por medio de su palabra. Es la única forma que uno puede ser sostenido leyendo la palabra del Señor. La vara de Aarón que reverdeció y produjo flores y almendras, nos habla de la gracia y de la resurrección. En cuanto a las 2 tablas de la ley, el Señor Jesús dijo por boca del salmista, Salmo 48. Vamos a ver qué nos dice ahí por medio de David. Salmo 48. Y ahí nos dice en el libro de Salmo 48 algo muy importante. Y tratemos, hermanos, de marcar este versículo, para que también podamos decir, no solamente leer, sino también decir, como dice acá, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que sea también, hermano, nuestro agrado el hacer la voluntad de Dios. Y para que también la ley esté siempre en medio de nuestros corazones. Sus enseñanzas, sus mandamientos, hermano, para poder hacer la voluntad del Señor. Sobre el arca descansaba el propiciatorio de oro puro. Protege y encierra el contenido del arca. De este propiciatorio salen 2 querubines de oro batido, cada uno colocado de un extremo y sus rostros enfrentados, están vueltos hacia el propiciatorio que cubren con sus alas. Por medio de estas imágenes somos colocados ante el trono de Dios. Los querubines, agentes judiciales de su santidad, proclaman la solemnidad de ese lugar. Contemplan la sangre de la santa víctima herida. Dice, para nosotros por el pecado, por la espada divina, que es el juicio de Dios que había caído sobre su Hijo, sus brazos están, dice, inerte, pues la justicia divina está satisfecha. ¿Por qué está satisfecha? Porque está viendo el fruto de su aflicción que él había padecido en la cruz de Calvario.
Y nosotros, hermanos, somos ese fruto de aflicción de Cristo. El Señor se goza, hermano, cuando la iglesia se reúne a seguir aprendiendo de las cosas del Señor con un fin de que un día estaremos en la presencia del Señor. Nosotros nos gozamos, hermano, cuando sabemos que el Señor es aquel que vendrá a buscar a lo suyo. Y un día estaremos en la presencia del Señor para que podamos nosotros saber y entender con facilidad que el amor de Dios fue tan grande, hermano, que hoy muchas veces nos cuesta dimensionar ese amor de Cristo hacia nuestra vida. Pero cuando estamos, hermano, en los cielos, ahí sí vamos a comprender la totalidad de su amor. Pero hoy estamos nosotros viendo, ¿verdad?, el amor de Dios hacia nuestra vida, pero muchas veces por causa de nuestra vida que llevamos, porque vivimos en un cuerpo corrupto, entonces muchas veces nos opaca, hermano, el amor de Dios. Y no podemos vivir por completo ese gozo con el Señor. Pero es importante, hermano, que hagamos el esfuerzo, y como estaba leyendo en la cena, de romper los obstáculos que nos impide de tener esa comunión con el Señor, que es muy importante, hermano. Sí, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Estos querubines colocados a cada lado son como el ornamento de este trono en el que se sienta aquel que pagó todo lo que costaba llevarnos. Allí con una plena libertad, sin atentar contra sus atributos de santidad. Este trono para todo creyente ya no es más un trono de juicio, sino de gracia. Pues no estamos bajo la ley, la cual está cubierta, sino bajo la gracia que está extendida. Sus alas están desplegadas y se nos invita a refugiarnos bajo la sombra de ella. Ruth capítulo 2, verso 12, que encontramos después de Josué y Ruth, capítulo 2, 12. Y nos dice así: Jehová recompense tu obra. Escuchen, hermanos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Estamos, hermanos, nosotros refugiados bajo la ala de Dios? ¿Bajo la misericordia del Señor? Dice: Jehová recompense tu obra. Si nosotros, hermanos, servimos al Señor, el Señor es aquel que recompensará la obra que hagamos por amor al Señor. Por eso es menester, es necesario, es urgente para el cristiano que sirvamos al Señor, sin poner pretexto, sin poner pero, para servirle al Señor. Y veamos cómo Dios se comunicaba al pueblo por medio del arca. De esta manera Dios se manifestaba a Israel a través del arca. Y esto encontramos, volvamos nuevamente a Éxodo, capítulo 29 ahora. Éxodo capítulo 29, versos 42 y 43. Y nos dice así: 42 y 43 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré
con vosotros para hablaros allí, dice. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Entonces Dios se iba a manifestar de esa manera para hablar con el pueblo de Israel y ese lugar iba a ser santificado con la gloria de Dios. Libro de Número, Éxodo, Levítico, Número. Libro de Número, capítulo 7. Verso 89. Dice, y cuando estaba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahí vemos, hermanos, cómo Dios se había manifestado a Moisés. En ese lugar santísimo y por medio de aquel propiciatorio y también en el arca del pacto que estaba ahí el maná. Y que esto vamos a estar viendo, hermano, en otra oportunidad del por qué los 10 mandamientos, la vara de Aarón y también el maná estaba en la caja y por qué debería de cubrirse ese y por qué se tenía que derramar la sangre cada vez que el sacerdote debería de entrar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí nos habla, ¿verdad?, de la redención. Ahí nos habla que en los mandamientos estaba la ley donde el pueblo de Israel eran acusados por causa del pecado, que ellos no podían ser liberados de esa culpa que llevaban en sí. Entonces la única manera para que ellos puedan tener esa comunión tenía que ser derramado la sangre, que es figura de Cristo. Y esto solamente se hacía una vez al año. En ese lugar, en el lugar santísimo, deberían entrar los sumos sacerdotes para estar adorando al Señor. Ellos llevando todo la culpa de Israel por medio del sacrificio que les tienen, y ellos deberían de presentarse ante Dios primeramente con una ofrenda por sus pecados y luego con la ofrenda del pecado de Israel. Entonces, es algo tan importante de que entendamos qué significaba todo esto y los detalles que nos habla de cómo el pueblo de Israel debería de adorar, el requisito que tenía, hermano, para adorar a Dios. Hoy día ya casi no se respeta, hermano, en la forma que Dios quiere que le adoremos a Él. Ya se hace de una manera muy, pero muy, ¿cómo se dice?, sencilla y barata. Ya sin tener mucha importancia, es como que no dándole la importancia y el valor suficiente para venir y adorar al Señor. Entonces, hagamos, hermanos, como hacían los querubines, de ser honesto, humilde y con modestia para presentarnos delante de Dios para adorarle a Él. ¿Por qué? Porque estos querubines representan, ¿verdad?, que estaban en el arca del pacto, era como el trono de Dios en miniatura en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Porque era figura que Moisés había visto, ¿verdad? Y en base a esa figura que él había visto, Dios mandó a hacer donde él se iba a manifestar para el pueblo de Israel, que esto era temporalmente en el tabernáculo y luego también que fue en el templo donde Salomón había construido. Y llegará el tiempo, hermano, que las naciones deberán adorar a Dios. En el milenio, las naciones tendrán que ir y adorar a Dios en Jerusalén, en el templo que será construido por Dios, para que ahí se le adore a Dios anualmente también. Así que, hermanos, nos resta todavía mucho tiempo para ir adorando al Señor, pero nosotros estamos adorando al Señor, como dice primera carta a los Corintios 11:26,
anunciando su muerte hasta que Él venga. Porque la idea de esta adoración que la iglesia está haciendo al Señor es anunciando su muerte hasta que Él venga a buscar a los suyos y llevarnos a la presencia de Dios. Con ese anhelo y deseo la iglesia viene a sentarse alrededor de la mesa para adorar al Señor. Por eso es tan importante, hermano, que todos los cristianos puedan tener el deseo de venir y adorar al Señor. Porque nosotros si servimos al Señor hoy día y decimos, bueno, yo estoy adorando o quiero servir al Señor, pero no estamos adorando a Él como corresponde. Y el día de mañana, cuando estamos en su presencia, ¿cómo haremos, hermano? Si hoy no estamos practicando esa adoración acá en este mundo, ¿cómo estaremos en la presencia del Señor? Entonces, si está nuestra posibilidad de venir y adorar al Señor, será también un momento de gozo para el Señor, que su redimido haga el esfuerzo de venir y adorar al Señor. Pero debemos de entender, hermano, que Dios se había hecho carne y vino a este mundo y predicó del Evangelio de la Buena Nueva y fue a la cruz por nuestro pecado, murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, hermano, intercediendo por nosotros. Si ese mensaje del Evangelio, de la buena noticia, entendemos, entonces podemos estar, hermano, alrededor de la mesa del Señor. Porque en eso se resume todo el Evangelio, hermano. En que Dios fue manifestado en carne, Él dio su vida por nuestro pecado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, esperando que el Padre le ordene a venir a buscar a su iglesia. Entonces la iglesia, estamos nosotros en un camino hacia la nueva Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial, donde nosotros estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana por este momento. Y bueno, Señor, ayúdanos a que podamos servirte y adorarte a ti, Señor. Ayúdanos para que podamos hacer conforme a tu voluntad y así también para que podamos, Señor, rendir nuestra vida delante de ti en adoración y también para que tengamos el deseo y anhelo profundo de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, que nuestra prioridad sea servirte a ti, Señor. Que nuestros corazones estén cerrados para todas las cosas de este mundo y solamente esté abierto para ti, Señor. Ayúdanos para que todo podamos hacer conforme a tu voluntad y guíanos, Señor, para poder adorarte a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos deja instrucciones, enseñanza para servirte y adorarte a ti, Señor. Porque tú te lo mereces, porque tuyo es la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, te damos, y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos.